estoy un poco nervioso con esta palabra porque no quiero cometer un error ni decir algo que puede establecerse en el corazón o en el espíritu, una mala información o información incorrecta o indebida acerca de la persona del Espíritu Santo. La vez pasada hablamos de la persona, quién era él, ¿no? Esta vez vamos a hablar de lo que qué hace él. Cada vez que hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo presentamos la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu, sino que hablamos de la obra del Padre, la misión del Hijo y la obra de perfección que hace el Espíritu Santo. Amén. Y yo lo voy a basar esto antes de entrar un poco en la materia. Vamos a estar hablando acerca del bautismo, los dones, los frutos, los ministerios, la plenitud, la experiencia del Espíritu Santo, los eventos del Espíritu Santo y tratar de condensarlo en 30 minutos, a ver cómo me va, no sé, las veo preocupadas algunas de ustedes, pero nos vamos a relajar, vamos a descansar en la presencia del Señor mientras escuchamos esto, amén. Y yo voy a leer una porción en Romanos 8. eh, no sé, no voy a leerlo todo porque son 27 versículos en Romanos 8, pero el título de este capítulo se llama Viviendo en el Espíritu. Y aquí se establece todo lo que tiene lo concerniente a la vida del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Eh, Hablamos la vez pasada de que la vida de Dios no tiene sentido sin el Espíritu Santo. El amor no tiene sentido, la palabra de Dios no tiene sentido. Quien nos traduce, nos ayuda a discernir, nos ayuda a entender, el que nos libra, el que nos lleva a toda verdad y esa verdad nos hace libre. La verdad es Cristo, el que nos lleva a Cristo es Él. Amén. Desde el inicio de nuestra vida, Él está golpeando nuestro corazón para tener una experiencia de salvación primero y luego entramos en una experiencia de vida tan impresionante, tan bella, tan plena, tan Dios mío, que cambie en un antes y en un después. Amén. Pero esa es una obra secreta, íntima, muchas veces tediosa, muchas veces inquietante, alarmante, confrontadora del Espíritu Santo. Porque si Él no te habla con la verdad, entonces ¿quién te va a hablar con la verdad? Si la palabra en tu vida no encuentra espacio, no encuentra rema en tu corazón, entonces ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a ser transformada? Amén. Y ahí es donde nosotros como me gusta decir, anclamos nuestra fe en esa verdad. Amén, de que el Dios incambiable, el Dios levantador de la cabeza de nosotros, el que nos revalida, nos redignifica, el que nos da sentido y propósito, no hace su obra sin el Espíritu Santo. Amén. Y aquí dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. En su crucifixión fue condenado el pecado. Mira qué impresionante esto. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira lo que es el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tú sabes que la palabra en inglés, cuando dice el ocuparse, se dice the mindset. En la mentalidad del espíritu es vida. ¿Ven? La mentalidad es vida y es paz. Y la mentalidad de la carne es muerte. Mira si es tan importante nosotros renovar esa mentalidad en todo momento. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, contra Dios, perdón, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede ni quiere sujetarse a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces estamos como fregados, ¿no? No tenemos opción. O es con el Espíritu o es con el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vuelve a repetirlo. Después habla de cómo la gloria venidera se ha de manifestar. El deseo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros, ¿sabe por qué? Porque portamos el Espíritu Santo en nosotros. Y somos nosotros, tenemos otra palabra que le voy a recordar, somos la iglesia. Es ahí donde se va a manifestar la gloria postrera, en los hijos de Dios, que somos los portadores de ese Espíritu. Amén. Y entendemos de que ahí es donde va a ser la creación misma, dice, será libertad, dice, de la esclavitud de corrupción. ¿Qué le parece? Y vamos a llegar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Ahí lo vamos a dejar. No las quiero preocupar con tanto. Amén. Entonces vamos a hablar, lo primero que tiene, que vamos a entender y vamos a hacerlo, establecerlo y aclararlo. ¿Ok? Porque hay mucha doctrina. No. Hay mucha teología acerca de la doctrina del Espíritu Santo, mucha de ella es desviada, mucha de ella es incorrecta, mucha es engañosa, mucha doctrina, teología tergiversada que no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque minimizan la obra del Espíritu Santo o la anulan por completo. Entonces, ¿qué pasa? Los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero tienen que bautizarse en agua. Ahí es donde está el verdadero bautismo. Y eso es un error, porque ellos sostienen doctrinas como que Jesucristo nunca habló en lengua. ¿Y ellos qué saben? ¿Quién conoce el Espíritu de Dios sino el Espíritu? Y a mí no me tiene que revelar el Señor nada, porque Jesucristo, más importante que hablar en lenguas, dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Esa es la única evidencia que yo tengo para creer en el amor de Él. Él no tiene que hacer nada más, consumado Él lo hizo todo, Él no me tiene que sanar, no me tiene que dar dinero, Él no tiene que cumplir las peticiones de mi corazón porque mi deseo nada más es beneficios, no Él. Entonces, yo no necesito evidencias más allá de lo que el Señor ya evidenció en la cruz del Calvario. Amén. Y el Espíritu Santo es el que te lleva a esa libertad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a hacer, no hacemos una práctica del bautizo como una práctica en sí. El bautismo es un evento. Amén. Una vez que usted recibe a Jesús, dice la palabra de que nosotros somos bautizados en el cuerpo. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que oficia ese bautismo. Nos adentra en el cuerpo de Cristo, donde somos parte del cuerpo y somos también el cuerpo de Cristo para que el Espíritu Santo more en nosotros. Amén. Somos parte de ese cuerpo. Somos miembros, pero también somos parte de un cuerpo donde todos obramos la justicia de Dios. Amén. Ahora, esa es la primera parte. El bautismo no es nada más que una declaración pública de fe. Lo hacemos por el lavamiento de pecados, amén. Lo hacemos como un símbolo de lavamiento. Lo hacemos como un simbolismo de la muerte y resurrección del Señor. Somos sumergidos como para simbolizar su muerte. Somos salidos de la agua. No es que nos quedamos ahí ahogados, amén. Es que nos levantamos, simbolismo de su resurrección. O sea, para nosotros identificarnos con Él, o sea, nos unimos a Él, ¿ya? Y lo hacemos público. El bautismo es público. Ahora, lo hacemos por un par de razones. Primero, Jesús lo hizo. En Mateo 3:13, Marcos 1:9, Lucas 3:21, todos hablan del acontecimiento donde Jesús es bautizado. No tiene que buscar esa cita, créame, ahí están, amén. El Señor fue bautizado por Juan el Bautista, amén. Segundo, Él ordenó en Mateo 28:18 al 20, la gran comisión dijo, vayan por todo el mundo predicando esta palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un mandato de parte del Señor. ¿Qué hacemos con los mandatos? Los obedecemos. Amén. Luego, vamos a leer en Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. A mí me encanta una versión que dice en novedad de vida. La vida es nueva todos los días. No es el mismo, el paquete de hoy no es el mismo de ayer, ni es el mismo de mañana. Todos los días trae su propio afán, pero usted tiene la opción de verlo como un afán o tiene la opción de verlo como una oportunidad de gozo, paz y vida en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, somos bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, está cómo usted es introducido al cuerpo. Amén. Ahora, el versículo clave es 1 Corintios 12 eh, y el versículo es 13. Amén. Vamos a leerlo porque quiero que estemos claros de que lo que yo le estoy diciendo, usted tiene paz en su corazón de qué es lo que Dios dice del Espíritu Santo. Versículo 13 del 12 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Establecido en la palabra de Dios. Esta no es una doctrina de pentecostales. Esto es la palabra viva y eficaz de Dios. Amén. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, dice, de un mismo espíritu. ¿Qué te parece? No fue una elección tuya, no fue un procedimiento que salió de ti, una idea tuya. Tú fuiste bautizado a la cañona. Él no te pidió permiso. Él te metió en ese cuerpo. Y tú eres parte de ese cuerpo porque Él quiere. Y nosotros decimos, amén. Entonces, no es que tú te haces el cuerpo, es que Él te entra en el cuerpo, te mete en el cuerpo de Cristo. Amén. Te introduce en el cuerpo. Ahora, el libro de los Hechos, capítulo 2, 41, 8, 12, 8, 36, 10, 48, habla de experiencia una tras otra de la iglesia primitiva con el Espíritu Santo. Esta iglesia militaba en el Espíritu. Ahora yo le voy a contar un cuento. Todo lo que ellos hacen, lo hacemos nosotros hoy por hoy. Sanaban a enfermos, predicaban la palabra, traían las buenas nuevas de salvación, evangelizaban, consolidaban, discipulaban. Partían el pan, bebían el vino, tenían, ¿cómo se llama esto? Tenían coinonía entre ellos, tenían camaradería entre ellos, vendían cosas en común con el objetivo de ir a lugares y poder establecerse ahí para hablarles a otro de Cristo y que la iglesia pudiera hacer lo que estaba supuesta a hacer, crecer en número. ¿Por qué? Porque el Señor quería que todo el mundo procediera al arrepentimiento y sea salvo. Esa es la voluntad perfecta del Señor, que todos nosotros nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de la salvación. Eh, Porque en esa parte Pedro establece y dice, porque Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sea salvo. Ese es el versículo en sí. Amén. Ahora, en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, adivine quién es el que bautiza. Cristo mismo bautiza. Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Mateo 3:11 y Lucas 3:16, versículos que sostienen esto. Jesús se los advirtió a los discípulos, Hechos 1:5. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis el bautismo del Espíritu Santo. Escucha esto que hay una gran, vamos a decir, polémica con esto. La gente cree que es uno el que decide hablar en lenguas, es uno el que. Por supuesto que eres tú el que decide, por supuesto que eres tú el que ama, el que anhela. El Espíritu Santo no va a hablar sin tu voz y sin tus cuerdas vocales y sin tu intención, sin tu mente. Lo que pasa es que este pedacito de, no sé cómo se llama esto, frente, ¿no? Que contiene la mente y los pensamientos, yo le llamo la loca de la casa porque te confunde. ¿Y sabes por qué? Porque la mente está diseñada para confundir a Dios y Dios confunde a la mente. Porque Dios no se comunica solamente de manera mental, Él se comunica de manera espiritual. Dios es espíritu y es verdad y es vida. Escucha esto. Nosotros no podemos, por lógica, entender al espíritu, porque no tiene lógica. Él va más allá de las leyes naturales, es sobrenatural. Entonces nosotros entramos como en un espectro de fantasma. No.
Nosotros entramos en un espectro de lo desconocido, que es diferente. Una cosa es no conocer, otra cosa es tener temor de lo desconocido. Nosotros vamos, somos guiados por Él. Por eso es sobrenatural, porque Él conoce las peticiones del corazón de Rosita allá en Argentina y las de Nancy allá en España. Él sabe las peticiones que tiene Rosana y tiene Katy. Él entiende el corazón de Mirta. Él habla al espíritu de Mayra. Él provoca sensaciones, emociones, sentimientos en Olga y en Nicole. Es Él el que hace esas cosas, no soy yo, ni es la llamada, ni la oración, ni lo que hago, lo dejo, o lo que dejo de hacer, porque yo no soy omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, pero el Espíritu Santo sí lo es. Ahora, el bautismo en fuego está supuesto a causar un impacto, tanto inmediato o a largo plazo, según cada creyente, porque eso se efectúa por fe. Tú o le crees o no lo crees, pero eso es un evento del Espíritu Santo. No está supuesto a hacer otra cosa que cambiar, oye bien, de una manera impactante el destino de tu vida. A lo mejor en el momento tú no lo notas, yo no lo noté en el momento. Después vino como el conocimiento y en realidad, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué fue lo que hablé? ¿Por qué yo hice sonidos guturales y ramash, shala, rabaquilla, y empecé a hablar en lengua sin saber lo que estaba diciendo? Y decía, pero yo no entiendo eso. Bueno, dice la Biblia que no se edifica, es para edificación personal, pero dice, aunque él desconoce lo que está diciendo. Pablo lo explica y dice, ¿es posible hablar en lengua y no entender? Claro que sí. No es para edificación de la iglesia o del cuerpo entero, es para edificación personal. ¿Por qué? Porque eso va a romper barreras mentales y va a entrarte en plataformas diferentes, más altas, más sublimes de la presencia del Señor, porque le has creído en lo mínimo que es hablar en lenguas, como evidencia y como señal que el Espíritu Santo mora en ti, no como un don. Vamos a hablar de eso en un momentito. Ahora, las lenguas como evidencia no es el don de lenguas. Son dos cosas diferentes, amén. Ahora, esto, lo que acaba de decir, las lenguas espirituales, es, ¿cómo te podría decir? La gran división teológica y denominacional, porque hay un aspecto lamentablemente religioso de las lenguas, y es donde entra vamos a decir, el margen de interpretación. ¿Por qué tienes que interpretar las lenguas? ¿Para qué las quieres interpretar? Entonces mira lo que dice el Señor. Dice, y ir por todo el mundo, papá, y dice, y me seréis testigos en toda Samaria, en toda Judea, en toda Jerusalén, y hasta los últimos confines de la tierra. Las lenguas habladas por el Espíritu como evidencia es para hacerle testigo a Cristo a otros. No es para que tú tengas un don como un collar que tú te pones, o un par de, no sé, de arete, o una corona, una diadema de piedras preciosas, como algo como para que ostentar, como que, oh, yo tengo el Espíritu Santo. Hablamos la vez pasada de que mucha gente hace culto de eso. La gente que cree que ellos son más espirituales porque hablan en lengua, eso es un error. Tú puedes hablar en lengua y estar atado a vicios, a pecados. Y aún así tener al Espíritu Santo. La prueba está en la iglesia en Corintios. Eran degenerados, eran hipersexuales, adúlteros, carnales. Oye, cada vez que les hablaba Pablo, se ponían a llorar y se incomodaban, eran muy sensibles, porque tenían el Espíritu. No es que eran unos carnales. Ahora te digo y te explico, el carnal es tu hermano. El que no es tu hermano es el mundano. El carnal es tu hermano. Tú tienes que lidiar con la hermanita sensible que se pone mal cada vez que la confrontas. ¿Ven? No importa, siempre y cuando sea con la verdad y en el amor del Señor. No puedes venir, oye, te vas al infierno. No puedes venir así. Tienes que hablarle. Si no recibas a Jesucristo, no obtienes salvación. Entiéndelo. Entiende que eres una hija de Dios, que Dios te ama, pero tienes que hacerlo también en el amor de Cristo genuino, no un amor fingido. Amén. Ahora, vamos a hablar en la relación, en la correlación que está entre las tres cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros como su obra maestra. Amén.
Vamos a hablar de los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu Santo y los ministerios del Espíritu Santo y ver cómo estas cosas son habilidades sobrenaturales que son dadas para nosotros, para la edificación de la iglesia y para el servicio a otros. Mira, tiene un propósito, es para que tú sirvas al Señor. No es para que tú tengas los dones y hablas en lengua y tienes el don de sanidad y el don de profecía porque tú eres bárbaro. No, es porque Dios quiere que lo pongas al servicio de su iglesia. Amén. Ahora, los frutos son características del carácter cristiano que se desarrolla. Amén. Carácter es desarrollable. Ahora, yo te lo voy a poner en un ejemplo, en una, no sé, una metáfora de la siembra, de la cosecha y del fruto. Amén. Cuando tú recoges el fruto. Esto nada más se da cuando tú tienes intimidad con Dios y tienes intimidad con su palabra. Amén. Tú tienes una relación personal con Dios y con su palabra, porque es la palabra la que establece. Ahora, ¿qué es la palabra en las parábolas que el Señor tiene una parábola del sembrador? ¿Qué es la palabra? La semilla. La semilla que cae en qué terreno? En tu corazón. Y debe de encontrar tierra fértil, no una tierra ahogada y afanosa por problemas y por inquietudes, porque tú estás ahora mismo con 20 monos montados en la cabeza, que si la mamá está enferma, que si el hermano no te habla, o que tienes un hijo que no te perdona, o tienes una hija a la que tú no perdonas, o tienes un problema de dinero, un problema emocional, un problema relacional, un problema constante y sonante. Todos tenemos eso, pero tiene que haber, tenemos que, no sé, la palabra tiene que encontrar cabida en nuestro corazón en algún momento de tu día loco. Por eso es bueno que tú separes un momento donde tú lees la palabra de Dios, meditas en la palabra de Dios. Nadie te está mandando a leer 4 capítulos de la Biblia y que entiendas la vida y la misión de Job. Tienes que leer un pedacito un pedacito de lo que Dios quiere hablar a tu vida y yo te prometo que va a ser oportuna esa palabra. Dile al Señor, Señor, háblale ahora mismo a esta locura. Dame tu paz para entender. Dame el gozo de la salvación. Pon una sonrisa en mi alma ahora mismo, Señor, porque lo que tengo me agobia y me tiene loco. Bueno, busca ese momento. Por eso es que es intencional. Que la semilla encuentre terreno fértil. ¿Qué va a pasar con esa semilla? En otras palabras, Dios la va a sembrar esa semilla. El crecimiento lo dio el Señor, dice la palabra. Ahora, en algún momento esa semilla va a cosechar, vas a ver un fruto, vas a ver un árbol que da fruto, que da hoja, flor y después fruto. Ahora, ¿qué pasa con ese fruto? Trae más semilla. Esa es la semilla que vas a sembrar tú en otros. Una obra del Espíritu Santo perfecta, los frutos del Espíritu Santo. Los frutos los vamos a leer un poco más adelante, están en Efesios 5, amén. Los ministerios, dice, son los llamados, los roles, las funciones específicas dentro de la iglesia que se ejercen con la ayuda de los dones y bajo la unción del Espíritu Santo. En otras palabras, junto con el llamado, Dios te va a dar frutos, amén. Perdón, Dios te va a dar dones y te va a dar unción. Y la unción no es otra cosa más que cuando la gente la detecta en ti y la puede discernir, tienes el apoyo del hermano, tienes el apoyo de la iglesia. Porque dice, ese varón es un maestro de la palabra. Esa mujer es una predicadora. A ella Dios la usa en sanidades. No es porque tú te lo das el caché, no es porque lo dicen de ti, porque evidencian algo diferente en ti, lo que yo llamo a veces una gracia especial de parte de Dios. Amén. Pero son llamados. Tú notes que yo me constituí a mí mismo maestro. No, el Señor te constituyó maestro. El Señor mismo los constituyó. Luego, los frutos, vamos a decir, hablan de la virtud, manifiestan la presencia y la obra del Espíritu Santo y son el resultado de una vida transformada. Después el fruto del Espíritu, dice, es amor, ¿ven? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son permanentes, no son temporales. En otras palabras, a veces amas, a veces no. No.
tú siempre amas. El que tiene ese fruto de la paz muestra paz en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que va a reflejar de ti? El carácter. Cada vez que te aprieta la vida y te mete un soquetón y un apretón de repente, ¿qué fibra sale de tu boca en ese momentito? Te voy a contar un testimonio junto con eso a ti. Tú estás viendo aquí un maestro de la palabra, amén. Díganme así que están de acuerdo que yo les estoy enseñando como un maestro de la palabra, amén, amén. Ayer perdí mis anteojos, mis gafas de ver, unas nuevecitas que compré hace 2 semanas no sé, hace 2 meses, perdón. Me encantaban, nuevas, modernas, o sea, el marco transparente. Yo me miraba caché, me quitó 10 años, ¿no? Y se me caen en el parqueo de Costco, de una tienda. Y cuando voy a buscarla, un carro pasó arriba de mi gafa y me las dejó completamente desbaratadas. Entonces vine yo, lo recogí, fui al carro y le di gracias a Dios y empecé a cantar alabanzas. No, no fue así. Yo me fui a manejar porque estoy haciendo Uber y en el proceso me acordé de los anteojos, pero porque los tenía enfrente y los estaba viendo. Yo no puedo creer que me pasó esto, Señor. $350 tirados a la basura ahora mismo. Te reprendo, Satanás. Ya me calmé. No, después volvieron los lentes una vez más y yo los estoy viendo, o sea, porque los tenía colgados ahí en un tareco que tengo bajo el espejo retrovisor y miraba cómo se movían los lentes. Entonces dije, saqué los lentes y los metí en la guantera porque no quería recordarme de los lentes. Pero ese momentito yo estoy bravo y estoy en una vía de alta velocidad. Yo lo que quería era, ¿por qué no viene un accidente ahora, Señor, y me sacas de esta vida? Y me mata, mátame, Señor, mata. Todo esto por los anteojos. Yo quería pegarme un tiro con un banano en la cabeza porque estaba bravo que se me dañaron los lentes. En ese momento me convertí en Jonás con un gusano que se está comiendo la calabaza. Todo esto es real, todo esto es cierto, todo esto es válido, es un sentimiento de frustración válida, pero mi reacción es válida. Si usted me hace así, yo lo voy a hacer así. No, no es válida, es mala. Ahí es donde tú te das cuenta de que nosotros militamos más en la carne que en el espíritu, porque somos débiles. Ahora, el Señor está asombrado de ese ciclo vicioso de Alejandro, que cada vez en cuando la chiripioca le da en la mente y pierde los estribos. Mónica, tú me entiendes, ¿verdad? ¿Verdad, Mónica? Mira, Mónica me entiende. Yo no sé si ustedes son como yo, Nancy es intensa también, ¿verdad que me entiendes, Nancy? Porque nos pasa que perdemos la fe, perdemos la razón, se nos va la A paz. mí ya no. Ni a mí tampoco. ¿Para qué te rías? Madre mía. Entonces, ¿qué pasa? No reflejamos madurez, lamentablemente. Ahora, eso es carácter, que tú aprendas a mostrar madurez a través de las pruebas y verdaderamente alabes a Dios. Ya después, una hora después me arrepentí, le dije, ay, perdóname, Señor, pero es que tú sabes, me dolió, me molestó y no sé, no sentí tu presencia en ese momento, pero eventualmente la sentí y me calmé. Dios me calmó, amén. Luego vienen los dones. Los dones son poderes. Diga conmigo, poderes del Espíritu Santo. Son habilidades, son capacidades, son manifestaciones de fuerza de parte del Señor que nos sirven para equipar a otros para el servicio. Es para servir los dones. No es para que tú digas, yo tengo el don de sanidad. No, tú tienes que ir a visitar hospitales y ejercer ese don. Yo tengo el don de fe. Tienes que ir a las cárceles y manifestar ese don. Ayúdalos a creer, fuérzalos a entrar. Yo soy maestro. Vamos a hablar después de eso. Amén. Dice, se reciben, adivine qué, en el bautismo del Espíritu Santo. Yo a veces veo a las personas que se denominan predicadores, que ellos son siervos, que ellos son el don de misericordia, el don de aquí, de presidir, y nunca los he oído hablar en lengua. Me hace pensar si en realidad fueron otorgados por el Espíritu Santo. Vamos a hablar de esto, del otorgamiento. Amén. Así se dice, otorgamiento en español. Yo no sé si se dice así, pero bueno, vamos a decir que sí, le otorgar algo, ¿no? Eh, el Espíritu Santo, Él es el que te otorga.
Amén, de identidad. Oye bien esto, te otorga identidad y la función que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Y solamente se da en el bautismo, o sea, no son títulos nada más. Amén. No es un nombre que tú recibes. Oh, yo tengo el don de milagro. Pon un momento, un pare a eso, y no te hagas profeta que no sabes profetizar. Una cosa es ser profeta, otra cosa es profetizar. Cualquiera puede profetizar. Cualquiera puede predicar. Lejos de decir que tú eres pastor o que tú eres evangelista o que tú eres un profeta. Lejos. Yo sí me atrevo a decir que sí, nosotros hay múltiple, ¿cómo se llama? Manifestación de dones, ¿no? Pero el llamado, según Efesios 4:11, que es lo que vamos a hablar ahora, eso no toda la iglesia debe de tener uno de esos llamados. Eso es incorrecto. Pensar de que todos, algunos, yo, o sea, si no soy pastor, debo de ser maestro. No. Es posible que no tengas ninguno también. Y eso no te hace un menos cristiano, ni menos funcional, ni menos necesario, indispensable para la obra de Cristo, porque todos nos necesitamos el uno al otro, porque todos somos parte de un cuerpo, que no funciona uno sin el otro. Amén. Ahora, ese otorgamiento yo lo veo más como una licencia, lo veo más como un permiso, un consentimiento. Mira, hay un poder, eh, vamos a decir, legal, como un testamento, vamos a decir, ¿no? Cuando tú haces un testamento, o sea, eso tiene que tener un sello de notarización. Tiene que haber un notario, un abogado. Yo no sé cómo operan en otros países, pero aquí ningún documento legal es vigente si no tiene fecha y firma. Tiene que tener esas dos cosas. A veces necesita hasta un sello de un notario. Yo no sé si es la misma ley en todos los estados, en todo, por lo menos en los Estados Unidos. ¿Por qué tú crees que un cheque tiene tanto poder? Porque está firmado, está fechado y tiene tu firma, tiene un sello del banco. No significa que tienes el dinero que tú das. Mira qué cosa más impresionante. Pero cuando se trata de Dios, Dios no te da un cheque firmado sin fondos. Tiene fondos y muchos. Entonces nosotros tenemos ese otorgamiento de parte de Dios en el Espíritu Santo. Mira qué belleza eso. Ahora, eh, los dones hablan de servicio. Cuando hablamos de los frutos, hablamos de carácter. Cuando hablamos de los dones, hablamos del servicio. Ahora, vamos a hablar de los roles, ese es el ministerio, los ministerios, las funciones específicas. Ahí es donde está el liderazgo en la iglesia. Ahí están los pastores, están los líderes, están, ¿cómo se llaman? Los siervos mayores, pero que operan para el servicio, igual. Y tienen que tener carácter y tienen que tener unción. A mí no me puede venir a hablar un pastor que él es maestro de la palabra y ser un grosero conmigo, porque lo desautoriza inmediatamente, no tiene madurez. Por eso es que muchas veces las personas son, ¿por quién son más heridas sino por los líderes? El 99.9 de los bretes que tiene la gente con la iglesia es por un líder. La mayor parte de las veces. Me equivoco, Rosa, tú que llevas años en el evangelio. Casi siempre el problema es con un pastor o con un líder. Porque en el hermanito, ¿y quién sos vos para decirme dónde me siento? Va y lo mandas a otro lado y te sientas donde quieres. Pero con un líder no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a respetarlos y a honrar la posición que ellos tienen. Nosotros honramos la posición, honramos el llamado, no necesariamente a la persona. Por eso tenemos que vivir en un espíritu perdonador para entender que a esa pastora se le vira el moño de vez en cuando sin que eso te afecte tu relación con Dios, ni tu relación con la iglesia. Dios tiene sentido. A lo mejor ella no, pero Dios sí. Y te puso esa piedra, no para tropezar, sino para enseñarte. Mira, hermano, yo pasé un tiempo donde yo choqué con todititito los líderes de la iglesia. Yo chocaba hasta con las sillas. Con todo el mundo tuve roce, porque yo resulta que no soy tan redondo, soy bastante cuadrado. Yo no encajo con facilidad. A mí no me gusta que me manden. Después descubrí que no, a veces son buenas cosas porque son necesarias para el liderazgo. Pero el líder natural no encaja fácilmente en los lugares. Es muy fácilmente malentendido. No te entienden. Yo no tengo muchos amigos varones. ¿Qué le parece eso? No soportan muchas veces ver a alguien con iniciativa o más iniciativa que tú.
Eso pasa mucho con los líderes. Es impresionante, pero llegué a un punto donde yo entendí de que ni mi pastor ni mis líderes murieron por mí en la cruz del Calvario. Yo le debo al Señor mi salvación. Mi servicio, mi entrega, mi sumisión es primero a Él. El resto, bueno, que Dios los bendiga. Amén, pastor, yo lo voy a honrar. Amén. Yo no tengo problemas honrando al líder, pero tiene que estar claro que la mayor parte de las veces que los líderes son así es porque tienen un pueblo, disculpe la palabra, ignorante que los endiosa. El pastor, la pastora, ¿dónde te pongo santo para que no te quiebre? Esa actitud salamera y de guataquera, cepillera, no está en nada. Ese es un problema de la iglesia, un problema de la persona, no de la iglesia. Todavía no ha nacido la persona que a mí me haga hincarme y besarte el anillo. No existe, ni va a existir. Yo nunca le voy a besar la mano a un obispo, nunca. Créalo. ¿Por qué? Porque no nacimos para eso. El único que es merecedor de esa pleitesía, de esa fanfarria, se llama Jesús. Ningún hombre. Amén. Dígame si que está entendiendo, dígame si. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ya entendemos el carácter, el servicio y los roles. Ahora vamos a hablar de la plenitud y con esto, o sea, vamos a sellarlo todo. Amén. Plenitud o llenura del Espíritu Santo es una experiencia de todos los días. Ahora, yo lo llamo en una frase cortita, es la vida eterna en la tierra. Eso es la plenitud, la vida eterna en la tierra. Yo le entiendo de esa manera porque nosotros estamos viviendo, vamos a decir, un preámbulo de una vida eterna en el cielo. Ahora, Efesios 1, 13 y 14, vamos a ir a la palabra de Dios. Esta Biblia no es mi Biblia, así que no sé si tiene Efesios, déjeme ver si tiene. Ok, Efesios 1, 13 y 14 dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿cómo se come esto? Porque para muchas personas esto es chino, ¿ok? Especialmente cuando uno es recién venido a Cristo. A mí me dijeron, estás sellado por el Espíritu Santo, tienes las arras de la herencia. Y para mí un idioma demasiado legal. Efesios es la carta que más habla de la deidad de Cristo. Amén. Que más habla de la persona de Jesucristo, el Mesías prometido. O sea, y estas son bendiciones espirituales. Esto es una bendición espiritual en Cristo. En Cristo fuimos sellados nosotros con el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu Santo que Él había prometido que vendría sobre nosotros para investirnos de poder. Esa es una declaración hecha por Dios, hecha por Cristo mismo. Ahora mira qué pasa. Las arras de nuestra iglesia son garantías que tenemos, es la porción recibida por adelanto. ¿Ya? Es como decir un anticipo de la herencia que vamos a recibir, amén. Es como decir una prenda. Vamos a decir que la abuela está por morirse y está por heredar a todos los nietos y a todos les da una prenda, les da un anillo a uno, una a otro. Mi mamá hizo eso, le dio un collarcitos y prenditas a sus nietas, como diciendo, yo les voy a dejar algo más, pero esto es lo que les voy a heredar en vida como garantía que tienen una herencia. Entonces dice que nosotros tenemos esa herencia que se llama, diga conmigo, vida eterna. Vida eterna es esa herencia. En otras palabras, es tangible. Tú la puedes sentir, tú la puedes percibir, la puedes presenciar, la puedes palpar. Es una herencia, es algo, la vida eterna, o sea, la arra de nuestra herencia son garantías que son tangibles, son promesas. Amén. Ahora, es una garantía de la fidelidad de Dios. El Espíritu Santo no solo dice una porción de la herencia, sino también una garantía que el Señor va a cumplir sus promesas. Todas las promesas en Cristo son ¿qué? Sí. Y todas las promesas son ¿qué? Amén.
Ahora te tengo este para que tú ahora mismo explote tu cerebro como explota el mío. Tenemos una porción del Espíritu Santo, no lo tenemos completo. ¿Qué tal si lo tuviéramos completo? Ahora, el sellamiento para la redención, mira qué belleza es esto, nos marca como propiedad de Dios, nos da un sello de pertenencia de Dios y asegura nuestra redención final cuando muramos o cuando venga por nosotros. El destino final, adivine qué es, la alabanza de su gloria. Verlo al Señor sentado en su trono en toda su majestad y en todo su poder, en todo su esplendor, en el esplendor de su santidad, nosotros vamos a alabarle de día y de noche con los ancianos, con los ángeles, con los santos que nos precedieron, de día y de noche, una alabanza continua. Eh, yo espero que nos muramos cantando, por eso es tan importante la alabanza, en todo tiempo, porque yo no sé si a lo mejor no me iba a tirar del puente yo, pero a lo mejor venía un camión y me mataba en el momento que yo estaba pronunciando semejante sandez. ¿Ya? En vez de estar pronunciando semejante locura, no sé, debía haber estado cantando aleluya, aleluya, por la muerte de Micafas. ¿Qué te puedo decir? Es mejor para nosotros alabar a Dios. Amén. Ahora, esto es una muestra, mira qué lindo esto, del amor fiel, incondicional y eterno. El Espíritu Santo es evidencia de su amor. Promesa de estar con nosotros en las buenas, las malas, en todo momento, y a pesar de nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestra lealtad, nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Independiente de todo lo que nos puede pasar en la vida, yo creo que lo más lindo que ha dado el Señor por medio de su Espíritu Santo, y yo creo que esta es la obra maestra de Él, es que en todas estas cosas nos hace más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. El cumplimiento de su palabra, todas las promesas en el Señor, la mayoría son condicional. Todas necesitan de tu fe, todas depende de que tú creas o no. Yo no sé si usted está claro de esto, pero yo tengo evidencias de ese amor. Lo veo cuando el Señor ha sanado a Eduardo. ¿Por qué no va a sanar a Olguita? Yo lo he visto como el Señor ha provisto ahora mismo la vida presente de Rosa. Rosa no se tiene que preocupar si hay dinero o no hay dinero, porque ella aprendió a vivir en escasez, aprendió a vivir en abundancia y está agradecida de Dios. Rosa no necesita $1 más ni $1000 más, eso no la va a hacer más feliz. ¿Por qué? Porque ella lo busca a Él. Hay evidencia de ese gozo, hay evidencia de esa paz. Yo veo cómo el Señor continúa dándole palabra a Daniel. Veo cómo el Señor sigue movilizando a una Nancy, a una restauradora de mujeres, natural. Yo veo cómo el Señor tiene un don de palabra en Mayra, cómo predica esa mujer, cómo ora, cómo conoce la palabra, a pesar de lo que le pueda estar pasando. Creo en una Mirta que tiene un hijo y está creyéndole un milagro, porque lo estamos viendo. Ahora, ¿qué parte de la historia no hemos creído? Yo sé que todos tenemos dudas, todos tenemos nuestras complejidades, nuestros caracteres, nuestra personalidad, nuestro temperamento, pero con todo eso Dios lo usa para su gloria. Yo he llegado a la conclusión, nunca más le volví a pedir, Señor, cámbiame. Es más, yo le digo a la gente, cambie usted de la manera que me ve. Yo no voy a cambiar. ¿Ya? Porque llega a la conclusión que Dios tiene un propósito eterno en mí. No significa que no voy a hacer caso, o voy a hacer caso omiso de consejos buenos, ¿no? O sea, no está en nada ser un malcriado, ¿no? Pero tú puedes estar claro y seguro de quién tú eres en Cristo, porque el Espíritu Santo te revela ese carácter y te revela ese fruto, te revela ese don y te da no sé, la garantía de vida eterna. Para mí eso es suficiente. Dios no tiene que hacer nada más. Él ya murió en la cruz del Calvario por mí. Él no tiene que darme nada más. Pero yo estoy eternamente agradecido que no deja de darme. Yo no sé cómo, pero voy a tener anteojos nuevos ya. De hoy, de ayer para hoy cambió la cosa. Y mi cumpleaños es el domingo, así que espero no solo llamadas, sino que muestras verdaderas de afecto. Amén. A la hora de los mameyes verdes, yo estoy feliz con lo que Dios ha hecho y va a hacer. El Espíritu Santo es real, su obra es real. Yo no sé qué mar, qué desierto tú estás atravesando, qué valle de lágrimas estás pasando ahora mismo, situaciones caóticas, dudas, temores.
Todo eso es válido porque somos humanos, no hemos muerto, no estamos en la gloria eterna, todavía estamos en esta tierra. No es hora de ahora mismo escribir una carta, Dios, mundo cruel y quitarse la vida. No, es hora de nosotros creerle a Dios y creerle que el Espíritu Santo, nuestro compañero de vida, el que nos lleva de su mano paso a paso en la faena, en la prueba, en la tribulación, nunca deja de estar con nosotros recordándonos lo más importante de todo, el amor que Él tiene para nosotros, cómo nos cuida, cómo nos ama, cómo nos consiente, cómo nos bendice. Amén. Esa es lo mejor que podemos hablar del Espíritu Santo. Acostúmbrese a bendecir la presencia del Espíritu Santo en usted. Acostúmbrese a depender enteramente de Él. Cuando digan, no puedo, ni sé, ni quiero, ahí es donde entra el Espíritu Santo. Tome el control, Señor, porque mi cabeza ahora necesita otro gobierno, otro espíritu que se asiente en el gobierno de mi mente, porque ahora mismo no puedo. Entonces el Señor va a mandar cuerdas humanas, lazos de amor, que te van a traer a Él. Mira qué belleza. Y Él te va a dar de comer de su mano. Es su promesa. Nosotros tenemos que vivir confiados, anclados en esa esperanza. Amén. Hasta aquí lo dejo, la palabra.